Muy buenas noches, mi nombre es Un Alex José segundito. Ferrer Guzmán. Yo soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este video tiene como finalidad presentar el paso 3 del curso de educación y el título que voy a intervenir es Creando conciencia en dos estudiantes del grado sexto de la institución educativa Los Andes del municipio de Soledad. Los antecedentes. La institución educativa Los Andes presenta problemas por un caso que se dio a conocer por los padres de una niña afectada, de la cual fue agredida por dos compañeros en el rostro, utilizando un arma blanca. La alumna herida es una joven de 12 años que fue atendida en la clínica del norte de Barranquilla. Según informes del especialista médico que fue entrevistado por la menor, la joven venía siendo acosada por sus dos compañeros de clase. La situación de acoso escolar ocurre por relaciones de subordinación entre dos estudiantes que generan sentimiento de soledad y aislamientos en una de las partes, lo que conlleva a casos de matoneo e incluso agresión física. Asimismo, encontramos acciones psicosociales con respecto a los cambios en la edad de los adolescentes, en cambios biológicos, en cambios en el entorno social, abuso de las tecnologías, lo cual puede ir de la mano con los videojuegos, entre otras carencias de afectividad dados por el ausentismo de los padres en sus hogares. Aspectos biológicos. La violencia se da por enemistades entre las partes, bien sea por aspectos físicos, condiciones económicas o preferencias de tipo cultural. La frustración, los sentimientos de rechazo, estimación son manifestadas en los estudiantes de forma de violencia, por lo que es necesario trabajar en la autoestima tanto de las víctimas como del victimario. Cedo la palabra a la compañera Mirta. Buenas noches, soy la estudiante Graciela Gómez del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi caso hace referencia al déficit en el rendimiento académico de los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Los Andes del municipio de Ipiales, Nariño. Entre los antecedentes encontramos que los padres de familia y los estudiantes provienen de familias disfuncionales, familias que se convirtieron o tomaron esta posición a raíz del éxodo que se presenta a nivel nacional por el conflicto interno armado y en gran parte por la migración. Estos estudiantes o estas familias en gran medida son personas en condición de desplazamiento. Entre los antecedentes tenemos que hablar del colegio, que es un establecimiento oficial, que ha sido objeto de intervenciones por parte del Ministerio de Educación. A raíz de esto es que se detectó este déficit en el grado sexto. Debemos tener en cuenta que el grado sexto se convierte en una cuna de nuevos estudiantes que provienen de otros centros educativos, otros barrios, otras ciudades, generando un encuentro en diferentes niveles educativos, culturas, costumbres, valores, y esto pues lo que genera es una inadaptabilidad de los estudiantes a este nuevo contexto. Entre los contextos podemos hablar del contexto educativo. Es un colegio intervenido muy repetidamente por estar ubicado en la periferia de la ciudad. Es como donde se acogen todas estas personas provenientes de otros sectores y migrantes también. Dentro de los aspectos biológicos no encontramos estudiantes del grado sexto con patologías de base, pero sí encontramos como aspecto biológico traumatismos y factores psicosomáticos. Entre los traumatismos, pues porque son personas que provienen o que han sido desplazadas y eso obviamente les va a generar un traumatismo y una inadaptabilidad porque están rompiendo lazos familiares, lazos sociales, lazos culturales. Podríamos tomar como aspectos biológicos un grado de desnutrición que sí se identificó como bajo peso para la talla, baja talla para la edad y baja talla y peso para la edad. Podríamos incluirlos en los aspectos biológicos. Dentro del contexto social se presenta pues de forma inapropiada los lugares públicos, son utilizados como consumo de sustancias psicoactivas, lo que no genera que se presenten espacios para actividades deportivas y culturales. En economía, los padres de familia por lo general viven del día a día, no cuentan con un salario básico. La descripción del caso, pues la institución educativa está obligada
a generar reportes educativos respecto del desempeño académico de los estudiantes. Al realizar este correspondiente consolidado, se encuentra que el 82% de los estudiantes no obtuvieron el promedio para las materias académicas. En consecuencia, se debe identificar las causas para una intervención. Las causas: inadaptabilidad al nuevo contexto educativo, familiar y social, ruptura de lazos afectivos, ausencia de padres de familia en el proceso de aprendizaje, necesidades educativas insatisfechas, desmotivación, indisciplina, poca responsabilidad en el trabajo en casa, mal manejo del tiempo libre y pobreza también. Factores de riesgo: consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, ausentismo escolar, luxación del entorno familiar, trabajo infantil, actividades ilícitas. Factores protectores: la pertenencia a programas gubernamentales como es Familias en Acción, que es una ayuda que les dan a los estudiantes con un buen promedio académico, reestructuración de necesidades educativas, inclusión, detección de necesidades, organización grupal y actividades lúdicas integrales con los estudiantes de este grado. Dentro de las acciones psicosociales, la más importante, vamos a hablar de la motivación, que es la que favorece la mejora en la conducta. Esta es esencial para el aprendizaje, la resolución de problemas, permite la mejora en las condiciones de sus contextos. Es muy necesario lograr una comunicación asertiva, manejo de ansiedad, manejo de cambios físicos y fisiológicos y habilidades básicas de funcionamiento organizacional, grupal, puntualidad, silencio, atención y escucha. Le cedo el turno a Cindy. Buenas noches, mi nombre es Cindy Smith. El título de mi problemática es Descontrol académico y disciplinario en el grado sexto de la institución educativa de los Andes de la ciudad de Barranquilla. Los estudiantes de sexto grado del año en curso están presentando dificultades en la convivencia entre ellos y se les suman las dificultades académicas. Estos estudiantes por lo general viven en sectores vulnerables situados en los alrededores de la institución. Son niños que vienen de hogares disfuncionales y con grandes necesidades económicas. Con esto no es que estamos justificando ese actuar de los niños, pero sí es un motivo para pensar que ellos vienen con problemas de conducta porque están rodeados de situaciones de violencia y además que algunos de ellos no tienen padres responsables que estén al pendiente de sus etapas escolares y de prestarles ayudas al momento de realizar sus actividades. Como tenemos como aspecto biológico el déficit de atención, los problemas de crecimiento. Como aspecto psicológico, los niños reflejan en su conducta agresivas situaciones que muchas veces viven en sus hogares. Maltratan física y verbalmente a sus compañeritos. Como aspecto social y cultural, los niños no participan en las actividades que realiza la institución. Por lo tanto, no socializan con sus compañeros ni comparten temáticas que ayuden en su crecimiento emocional y de aprendizaje. En la descripción del caso, como causa principal, para mí las causas vienen de la familia disfuncional. En la presencia en sus hogares de situaciones de violencia, muchas veces los padres se agreden delante de los niños. Ellos todo esto lo atraen. La falta de afecto por sus padres. Como factores de riesgo, la pérdida del ánimo escolar, la deserción académica, la baja autoestima y incrementan las malas conductas. Como factores protectores, el acompañamiento psicosocial, capacitar al padre de familia sobre temas del buen trato sería maravilloso porque eso ayudaría al niño en su crecimiento. Brindar afecto al menor en el hogar y más acompañamiento del docente al estudiante. En las acciones psicosociales, crear bienestar para el menor, manejo de sus emociones y permitir que sienta satisfacción por la vida. Muchas gracias. Cedo el turno al compañero Jason. Buenas noches, mi nombre es Jason Maya, estudiante del programa de psicología. El título de mi caso es Deficiencia escolar y problemas de convivencia por alteración en factores socioafectivos en la institución educativa Los Andes. En los últimos años, la población estudiantil de esta institución educativa se ha triplicado a causa del fenómeno del aumento poblacional actual de las ciudades, municipios, veredas y caseríos. Gran parte de esta población estudiantil proviene de estratos sociales entre 1 y 2 con serios problemas a nivel familiar, entre los que se identifican violencia intrafamiliar, deterioro de lazos afectivos, abandono familiar y condiciones extremas de pobreza, entre otras situaciones. Los efectos de estas situaciones se han visto reflejados en algunos estudiantes del plantel educativo del grado sexto,
en la deficiencia académica y la mala convivencia de los estudiantes con sus compañeros y docentes, así como con el personal administrativo del plantel. Además, en los aspectos biológicos se han identificado las dificultades económicas en llevar y mantener una adecuada y balanceada alimentación, lo cual se manifiesta en la disminución del peso corporal y deterioro de los procesos metabólicos del organismo, reflejado en la perturbación de los procesos de atención, percepción, análisis y argumentación de los estudiantes. A nivel psicológico se presentan las conductas agresivas y conflictivas de los estudiantes. A nivel social y cultural se presenta la dificultad de adaptación y vinculación a los diversos entornos educativos, familiares, comunitarios o culturales, así como de relacionarse y hacer parte de determinados grupos sociales, como por ejemplo el escolar. Descripción del caso. La actual problemática de la institución educativa Los Andes radica en los presentes resultados académicos deficientes y las malas relaciones de convivencia entre los estudiantes y docentes, a causa del deterioro del factor afectivo de los estudiantes del grado sexto, debido a múltiples causas dentro de las que tenemos: deterioro de lazos afectivos, violencia intrafamiliar, desintegración de núcleos familiares, abandono familiar, condiciones extremas de pobreza, entre otros. Se han identificado unos factores de riesgo, como cuáles: deterioro de lazos afectivos, deterioro de las relaciones y sana convivencia, violencia intrafamiliar, abandono familiar, condiciones extremas de pobreza y deserción escolar. Dentro de los factores protectores tenemos acompañamiento permanente por parte del núcleo familiar y cuerpo de docente, acompañamiento profesional de la institución educativa y ayuda profesional externa, comunicación fluida y asertiva entre los actores, resiliencia personal y apoyo interinstitucional por parte de las entidades encargadas de velar y proteger el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Acciones psicosociales. La intervención integral aborda los entornos individuales, escolar, familiar, comunitario y social de los sujetos objetos de intervención, con el apoyo de entidades afines con la problemática como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisarías de familias, entre otros, afines con la problemática presentada. La intervención debe propender por restablecer periodos terapéuticos a nivel subjetivos e interpersonal que permitan fortalecer y ampliar los lazos afectivos de los actores involucrados. Muchas gracias. Viendo la intervención de todos, vamos a hacer una intervención ahí corta del trabajo colaborativo, y yo les voy a presentar, a pesar de que no lo van a poder ver por la llamada por Zoom, porque lo vamos a presentar por un audio, teniendo en cuenta la poca durabilidad que nos brinda la herramienta. Entonces se los presento, compañeros, y como bien lo saben, yo estoy recogiendo toda la información que ustedes nos han brindado durante las actividades individuales. Entonces aquí presento las causas, los aspectos, los factores de riesgo, los factores protectores y las acciones psicosociales. Entonces yo hago una breve y voy a hacer una intervención referente al diagnóstico. Dentro de los factores de riesgo, observamos cómo el entorno familiar, educativo y social se involucra en el problema de desmotivación escolar. La familia siempre será la primera institución educativa. Comienzo el aprendizaje en valores, en normas. Es allí donde encontramos un riesgo. El soporte familiar es el fundamento como protección psicosocial, acompañamiento y orientación. Pero cuando estos factores tienen falencias, como el hecho de que el niño se sienta solo todo el tiempo en sus tareas o en la casa, se les presentan dudas o problemas en el colegio y no tienen con quién resolver el problema, comienza el desinterés y el desgano por el aprendizaje entre el colegio y muchos aspectos. Pero, sin embargo, en el entorno educativo no se queda atrás como otros factores de riesgo.
en donde la responsabilidad se ve implícita en formarnos como seres humanos, en conocimiento, bajo el aprendizaje como último fin de insertarnos en la sociedad. Pero ahí comenzamos con las situaciones de desmotivación, ya que desde ahí empiezan las violencias en los jóvenes y en los adolescentes, que son la comprensión de lo que se les enseña, no solamente en el colegio, sino en el ambiente donde ellos viven. Por eso, en ocasiones, en el caso que yo presento y en el caso que presentan todos los compañeros, el caso debe de ser intervenido por profesionales que los acompañen, ¿ya? Es más, en la misma metodología general que se logran los objetivos en los colegios, se debe aprender, se les debe enseñar y se les debe enseñar de las acciones psicosociales, de los factores de riesgo. Desde ahí el estudiante comienza a concientizarse y a crear un tipo de costumbre donde dicen que esas situaciones no se pueden presentar con ellos, porque son conductas que son inadecuadas. Entonces, yo hago una intervención acá con el compañero Jason, y yo le digo, le hago referencia de las causas, aprovechando que nos queda muy poquito tiempo. Compañero, hábleme de las causas del caso general que estamos presentando en el curso, compañero. Bueno, podemos ver diversas causas, independientemente de la óptica del caso que cada quien proyectó. Podemos ver la desintegración familiar, ¿sí? Podemos ver que en algunos hogares se ha presentado abandono familiar. La violencia intrafamiliar quizá es una de las causas por las cuales se está presentando esta serie de situaciones en los planteles educativos. Porque recordemos que no solamente tenemos que mirarlo desde el entorno educativo donde se está presentando la problemática, sino hay que mirar cuál es la condición de estos niños en su núcleo familiar, en su ambiente comunitario y en su ambiente social. ¿Tienes el video de domicilio? Sí, por favor. Ahí, mira. Bueno, ya va. Esa sería, compañero, mi intervención desde el punto de vista. Bueno, gracias, compañero. Le hago una pregunta a la compañera Cindy, y le hago referencia a los factores de riesgo. Compañera, dígame desde su percepción, desde el caso general, hábleme y centre la intervención para animar el caso. Bueno, la deserción escolar, ese es un factor de riesgo bastante importante que se da por esta situación que todos presentamos en el caso, porque realmente en este caso la deserción fue un punto que todos dijimos, y pues la baja autoestima también en los niños se presenta bastante. Bueno, compañera, muchas gracias. Entonces yo le hago una referencia aquí. Los factores de riesgo los podemos combinar con el entorno familiar. En el entorno familiar podemos encontrar el clima familiar afectivo inadecuado. Podemos encontrar carencias en el apoyo familiar, poca comunicación familiar, falta de control parental. Y en el entorno educativo, desde los mismos factores de riesgo, podemos hablar que también hay dificultades en el aprendizaje de los adolescentes y de los niños. Falta de motivación, como lo dijo la compañera Mirta, acoso escolar, ausentismo en los problemas disciplinarios. Y si hablamos del entorno social, hablamos de las malas amistades, la falta de valores, consumo de drogas. Entonces sigo con la compañera Mirta y le pido el favor que me explique lo de los factores protectores para usted, compañera Mirta. Compañera Mirta. Compañera Mirta. Los factores protectores hace referencia pues a las condiciones que van a favorecer un buen contexto académico. Dentro de los factores protectores encontramos también diferentes contextos, desde el familiar, el educativo, el social y el cultural. En el entorno educativo pues vamos a encontrar una asertividad de los docentes hacia los estudiantes, porque nos encontramos con situaciones en las que todos los estudiantes no tienen las mismas capacidades receptivas y las mismas capacidades para acoger las nuevas metodologías de educación. Y muchas veces los docentes no se prestan o no quieren
ceder un poquito al cambio. Entonces, dentro del contexto educativo deberíamos mirar ese factor. Dentro del contexto familiar, pues un factor protector siempre van a ser los padres de familia. El tiempo, la dedicación que ellos muestren en el proceso formativo de sus hijos y en que el tiempo en que les brinden a ellos siempre sea de buena calidad. Dentro del contexto social, pues vamos a encontrar las entidades gubernamentales con apoyo de programas sociales como es el programa de Familias en Acción. Y dentro del contexto cultural, pues vamos a encontrar como un factor protector el tiempo adecuado, el manejo adecuado del tiempo libre, ya sean en actividades deportivas o actividades culturales. Vale, compañerita Mirta, muchas gracias, pero muy buena la intervención. Entonces yo sigo y yo hago una intervención en acciones psicosociales, ya que centrándonos en el Metaplan, en las acciones psicosociales hicimos mucha referencia en el consumo de sustancias psicoactivas, ya que esas son muy perjudiciales para nuestros niños y adolescentes. Desde ahí se debe intervenir en los colegios, no solamente en los colegios, sino desde el ambiente familiar, porque el sistema familiar o el entorno familiar es de gran importancia para el desarrollo de nuestros hijos, para que nuestros hijos sean un bien para la sociedad. Desde ahí nos debemos centrar. Asimismo, también en los cambios de la edad. En los cambios de la edad se les debe poner mucho cuidado, ya que en los cambios de edad se dan los del el rebote de las hormonas o todo eso. Y en los cambios biológicos, abuso de las tecnologías. En los abusos de las tecnologías están los videojuegos, que son afectan mucho la parte emocional de ellos y también crean conductas inadecuadas que uno como padre a veces las desconoce. Asimismo, también en los cambios del entorno social, desmotivación y pérdida de desinterés. Compañero Jason, ¿tiene alguna intervención más? Sí, quisiera aportar algo referente y considero que es muy importante algo que tú mencionaste y es la etapa biológica por la que generalmente están pasando estos estudiantes, que debe ser la época de la pubertad, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es la etapa en que biológicamente se alcanza la madurez en muchos aspectos de nuestra vida, especialmente en el sexual. Entonces, estos comportamientos de estos jóvenes, esta fase o esta etapa del ciclo, del ciclo vital, es de tenerla muy en cuenta, ya que se presentan una serie de cambios, como tú lo decías anteriormente, hormonal, físico y químicos. Entonces, esto es muy influyente también en el comportamiento y conducta que puedan ejercer estos estudiantes y que de pronto muchas de las diversas problemáticas que hemos relacionado puedan estar acompañados por este proceso biológico o este cambio de etapa de la existencia de todo ser vivo, como es la pubertad. Muchas gracias, compañero. ¿Y la compañera Cindy, tiene alguna otra intervención? Sí, mira, entre los factores protectores hay que resaltar que las instituciones educativas brinden a los padres acompañamiento, no solamente a los niños, sino a los padres también. Brinden reuniones constantemente con ellos y capacitándolos también sobre los temas del buen trato. Eso sería muy importante porque esto ayudaría a que los padres de pronto recapaciten y brinden un mejor afecto al menor en el hogar, porque del hogar es que vienen los malos comportamientos de los niños si ellos ven de pronto situaciones de violencia intrafamiliar. Y que el docente también brinde más acompañamiento al menor y esté muy pendiente de la situación que él presente, de los actos que él muestre en el aula de clase. Gracias. Muchas gracias, compañera. Compañera Mirta, ¿tiene algo más para intervenir, compañera? Bueno, Mi nombre es Amarelis Pérez, del programa de Psicología del curso Acción Psicosocial y Educación. El título de mi caso es Alerta con un estudiante de la institución educativa Los Andes del municipio de Puerto Colombia Atlántico del grado sexto C por acoso físico y verbal de 2 de sus compañeros de su mismo salón, lo que permite un bajo rendimiento académico en el estudiante. Los antecedentes. En la institución educativa Los Andes del municipio de Puerto Colombia Atlántico, el joven Gilberto de Jesús Gaviria, de 12 años de edad,
de grado sexto C, jornada diurna, el día lunes 20 de junio del 2020 fue víctima de discriminación y bullying constante por su condición sexual por dos de sus compañeros de su salón, Miguel y Juan, de 12 años respectivamente. Estos dos estudiantes el día lunes llegaron como de costumbre a su salón y luego se dirigieron a Gilberto y empezaron a maltratarlo con palabras obscenas física y verbalmente. En ese momento llega el profesor y se da cuenta de la situación y los remiten a dirección. De ahí se comunican por teléfono con cada uno de sus padres, los cuales los padres de Gilberto no pueden llegar al llamado porque se encuentran fuera de la ciudad. Lo mismo los padres de Miguel y Juan no pueden llegar porque están trabajando y no les dan permiso en sus trabajos. Descripción del caso. Gilberto de Jesús Gaviria, un niño de 12 años de edad del grado sexto C de la institución educativa Los Andes del municipio de Puerto Colombia Atlántico, el cual ha sido víctima de discriminación y acoso físico y verbal por parte de dos de sus compañeros del mismo salón, Miguel y Juan, de su misma edad, viéndose involucrado por no aceptar la condición sexual del compañero Gilberto. Gilberto de Jesús es hijo de padres de estrato 3, padres que todo el tiempo se la han pasado trabajando y no han tenido el tiempo suficiente con su hijo, desconociendo así lo que le gusta o no al niño. Solo lo ven en las noches cuando llegan y a veces lo encuentran dormido. Miguel y Juan son niños también que sus padres trabajan todo el tiempo, vienen de una familia de estrato 2 y aunque tratan de darle lo necesario a cada uno de sus hijos, están ausentes en todo su crecimiento y desarrollo. A Miguel lo cuida la abuela, una señora mayor que solo está pendiente a brindarle la comida y a veces habla con su nieto. Juan lo cuida una vecina que no se dedica a él, ya que tiene otras responsabilidades con sus otros hijos. Ella solo vigila para que no salga a la calle y espera en la noche que lleguen sus padres para entregárselo. Aquí vemos el bajo rendimiento de estos tres niños, tanto la víctima como las personas que lo acosan, los niños que lo... El bajo rendimiento escolar en niños es algo que debe atenderse, no solo por el aspecto académico, sino por el bienestar de los niños. Por supuesto, lo primero que se debe tener en cuenta son las causas y podemos decir que existen causas externas o internas. Las causas externas se deben a la interacción social, los maestros, las técnicas de enseñanza y el entorno escolar. Las causas internas se refieren a los problemas en el hogar, el estado emocional, madurez del niño principalmente. Aquí destaco unas causas que se evidencian en este caso como lo son los planes de estudios muy tradicionales. Los docentes tienen poco acompañamiento con los alumnos, maltratos y abusos, trabajo infantil, poco afecto de sus padres, malas amistades, problemas cognitivos, entorno escolar. Existen también factores de riesgo, como lo es la poca motivación, la baja autoestima, ausentismo y problemas disciplinarios, afectaciones alimenticias, incapacidad para aprender, conducta inapropiada o respuestas emocionales inapropiadas frente a circunstancias corrientes, explorar nuevas cosas, falta de atención del entorno familiar, violencia familiar. Factores protectores, suministrar andamiaje para ayudar el aprendizaje del estudiante, planes de estudios adecuados, entornos familiares de afecto y protección, buena autoestima, crear una cultura de aprendizaje y de respeto hacia otros, desarrollar la conciencia del yo como agente del aprendizaje, excelentes compañías, buen acompañamiento del docente, organizar la clase para que la colaboración y la cooperación entre los estudiantes, profesores y otros. Se evidencian acciones psicosociales como la etapa en su desarrollo del niño, presenta cambios físicos, emocionales y cognitivos, la desmotivación, la pérdida de confianza, pérdida de interés, apego a los medios tecnológicos, consumos de alcohol y otras sustancias influenciadas algunas veces por sus malas amistades, faltos de afecto en su entorno familiar. Vale decir que la carencia afectiva se denota por varios factores que se pueden evidenciar en el niño, provocando déficits en su educación académica. Estos factores se deben a muchas situaciones: abandono de sus padres, no ser aceptado por su condición sexual, maltrato de otros niños, carencias, entre otros. Los niños que no se sienten queridos por sus padres, con un ambiente frío, hostil, agresivo o negligente, pueden acabar desarrollando trastornos psicológicos más o menos graves. Esta es mi pequeña intervención.